con Jorge Dawach, integrante de COSOPER, una institución que viene ya trabajando desde hace mucho tiempo en la ciudad de Pergamino, y que, bueno, charlamos con él porque se está cumpliendo ahora en unos días nada más, que estamos grabando y emitiendo esto, 30 años de la trágica inundación, el trágico fenómeno que ocurrió en nuestra ciudad, que fue la inundación en 1995. Jorge, buenas tardes, gracias por llegarte hasta acá, hasta la radio, hasta este pequeño espacio de grabación que hemos armado también, para contarnos cómo están viviendo ustedes a COSOPER estos 30 años de aquel suceso del año 95 y cómo está la perspectiva hacia el futuro. Bien, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, qué bueno. Uno de los temas fundamentales es poder mantener siempre la conciencia, ¿no es cierto? La memoria y la conciencia. Y bueno, te agradezco porque estos espacios son los que permiten multiplicar las voces, las ideas, las actividades, lo que se está haciendo. Y bueno, es fundamental para toda comunidad poder contar con estos medios. Sí, como bien decía vos, estamos a 30 años de aquel 7 de abril de 1995. Creemos, bueno, que sin duda la jornada más triste y más dolorosa que hemos atravesado en relación al menos en relación en materia de desastre y del impacto que tuvo, fundamentalmente porque se llevó la vida de 5 personas, pero también porque la ciudad quedó destruida y fue muy difícil también después recomponer muchos lazos, muchas actividades. Así que, bueno, parece increíble, pero estamos a 2 días de que se cumplan 30 años. 30 años, es una locura, y uno lo piensa en términos personales a veces, ¿no? De decir, ¿dónde estaba yo en ese momento? Yo me acuerdo, particularmente yo en ese día, el día de la inundación, no estaba en Pergamino, estaba trabajando en Río Cuarto, en Córdoba, y me encontré esa noche, estábamos comiendo en un lugar que íbamos toda la noche a comer, y por televisión, por crónica, sobrevolando el helicóptero Pergamino y el impacto que nos causó a mi compañero y a mí, que estábamos en ese momento cenando, creo que era la terminal de Río Cuarto, porque estábamos ahí cerca trabajando, y, y ver por televisión que se había desbordado el arroyo y las imágenes impactantes que eran, primero el impacto y después la desesperación de querer venir, ¿no? Pues estábamos tan lejos y querer venir y comunicarnos con nuestra familia de acá, lo cual no era tan sencillo hace 30 años, ¿no? Comunicarse hace 30 años era bastante más difícil que ahora, y más en una situación de catástrofe como fue ese día, ¿no? Sí, tal cual. El tema de la comunicación era, bueno, inclusive todavía había sectores donde a lo mejor había en la cuadra un par de teléfonos. No, en ese momento recién, no sé si habían aparecido para algunas personas, a lo mejor de empresas, ya algún teléfono celular, creo que todavía no. Fue justo en esa época, pero fue muy... casi nadie lo tenía. Nadie lo tenía y el modo de comunicarse era o a través de algún familiar que a lo mejor pudieras hablar, con el que te pudieras comunicar. Bueno, sí, bueno, en mi caso nos inundamos en ese momento yo vivía con mi viejo, con mi papá y con mi mamá, afectado por la cuenca del Chuchú, pero subimos los niveles de agua muy cercanos a los 2 metros, fue duro. Y bueno, tenía mis hermanas que no estaban en Pergamino y que, bueno, la mismo que contás vos, o sea, se encuentran con... Tampoco se hablaba todos los días, ahora No, no. cuento en un celular, mandando mensajitos, pero ahí calor, Eso, vía, por ahí llamaba. pero estaba dentro de la misma ciudad, ¿no? O sea, También. tal vez una familia que vivía acá en este barrio y otro que estaba en José Hernández, tal vez no se comunicaba todos los días. Y bueno, y fue, literalmente quedó la ciudad dividida en dos partes. Sí, tal cual. Vivía en 2 partes y también en sectores. Me recuerdo que ese día completo, la vía de
de circulación que tuvimos fue el terraplén, la vía, que claro, acaba la cooperativa eléctrica. Justamente, sí. Bueno, con el agua ya cuando medio se había estabilizado ya a la mañana la situación, Ujú. subir por ahí, transitar a ver qué había pasado. Además, tratar de entender qué había pasado fue algo, la verdad, que fue muy impactante. Pero bueno, ¿Qué pasó? Igual que te corte, ¿qué pasó puntualmente? ¿Tienen ustedes digamos, una explicación de 30 años, ¿no? de lo que ocurrió? ¿Qué fue puntualmente lo que ocurrió? ¿Cómo vos- sí, mira, Pergamino, vos sabés que, digamos, todo lo lamentable, lo triste, lo doloroso, el impacto negativo que tuvo, pero a la vez eso impulsó poner el tema en agenda y empezar a trabajar fuertemente para, bueno, justamente, primero evaluar cuál era la situación de la ciudad, qué había pasado en ese día y qué podía pasar con otro tipo de eventos. Bueno, eso fue una lucha de los primeros años de contar con un estudio, un diagnóstico, cuál era la situación de Pergamí. Normalmente, lo primero que aparece como idea es que llueve mucho en la zona donde yo estoy, por eso me inundé. Claro. Después, cuando las ciudades, en el caso nuestro, que son no tantas ciudades, tienen así sus estudios, digamos, hechos, como en el caso nuestro, primeramente por el Instituto Nacional del Agua, al cargo de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Infraestructura. Se empieza a evaluar y hay una cuestión que son las cuencas de aporte, o sea, en sí el arroyo no crece por lo que llueve dentro de la ciudad, del casco urbano, sus alrededores, sino que hay una cantidad de kilómetros aguas arriba y a los laterales de la ciudad donde están ocurriendo lluvias de determinado calibre, determinada cantidad de milímetros, en determinada cantidad de tiempo, que se denominan eventos extremos, que no es que no ocurren nunca, y que cuando eso se desencadena, genera un impacto. No solamente es la lluvia que está cayendo, sino que todo el sistema de drenaje se ve afectado porque viene agua de aporte de todo alrededor de la ciudad, de aguas arriba, de las cuencas laterales, de la zona rural. Entonces, parte de la ciudad, los espacios de circulación de agua, de tránsito de agua para un evento de esas características estaban ocupados por viviendas, por barrios. Urbanizado, digo. Exacto, no hubo una planificación pensada para un evento de esas características y la ciudad no tenía la infraestructura para hacer frente. Es decir, teníamos un grado de vulnerabilidad alto para un evento de esas características. Pero al menos se da dentro de los estudios que se hacen. A veces vemos, inclusive acá en Pergamino se ha dado, a veces son lluvias de 40, ha pasado 40 o 50 milímetros y capaz que ha habido un anegamiento, capaz que hasta de ingreso en casa de 20 centímetros en determinada zona. Por la intensidad que tuvo, descargó 40 milímetros a lo mejor en media hora. Claro. Ese tipo de eventos lo tenemos y eso genera un colapso del drenaje urbano. También hemos tenido inundaciones porque decía el arroyo, o sea, en la ciudad no tanto, pero a lo mejor en 24 horas, 200, 300 milímetros, o sea, una secuencia de lluvias que hacen una carga importante de aguas arriba de la ciudad. Nosotros tenemos una cuenca que llega hasta los bañados de Juncal. Nace en realidad la cuenca del arroyo Pergamino cerca de Juncal. Ajá. Son unos 45 kilómetros por 20. Algo O más. sea, todo lo que llueva ahí, Todo lo que llueve ahí escurre hacia un lado y del arroyo atraviesa la ciudad. ah, El tema que, bueno, el arroyo ante ese tipo de evento, su ancho pasa a ser de 800 metros en la zona rural. Hay imágenes satelilares tomadas en eventos y hay modelaciones realizadas. ¿Mm? Entonces, bueno, claro, y acá lo tenés que reducir, acá se reduce a ¿cuánto? A 50. también Claro. es 60 metros. Entonces, esa es por eso, digo, nosotros tenemos un paso de agua obligado que es el arroyo. No hay manera, o sea, la pendiente está ahí, eso es la característica geomorfológica que tiene la ciudad. Entonces, para el caso del 95 se dio la situación de la lluvia aguas arriba, importante, 300 milímetros.
en el transcurso de 24 horas, pero descargando en 4 o 5 horas, 6 horas más o menos, al menos 200 milímetros. Más el aporte de las cuencas laterales, que también son más pequeñas, pero son importantes, que son las que después terminan atravesando. Bueno, acá estamos en el barrio Belgrano, por ejemplo, tenemos por calle Alberdi, que viene del lado, lo mismo la que pasa por el club, por la cancha del Club Juventud. Hay una, digamos, que es subterráneo, sí. No, son bajos. Son los bajos, la misma, digamos, la misma, nosotros vivimos, se llama pampa ondulada, entonces los mismos bajos son las zonas de escurrimiento De agua naturalmente de ir hacia la directamente. Entonces, bueno, tenemos en la zona sur tenemos unas 4 cuencas, más las que vienen, donde ya a lo mejor, si nosotros nos vamos hacia agua arriba, capaz que ya no tenemos vivienda, pero sigue habiendo aporte hacia el arroyo. Claro. De forma lateral. Entonces tenés el arroyo saturado por lo que te está viniendo de aguas arriba, de la ciudad, del lado oeste, del lado de Juncal, para decirlo. Tenés la cuenca lateral sur, la cuenca lateral norte. Bueno, lo mismo en mi caso, ponerle la cuenca del Chuchú, que soy cercano ahí, que vivo ahí. Nosotros tenemos también, son 4 o 5 subcuencas que no llegan hasta Peña, ponerle, no, ni siquiera hasta la curva, no son que son tan extensas, pero tienen mucha pendiente, y cuando llueve intensamente, rápidamente tenemos un ataque de agua. Entonces, como que del arroyo estaba ingresando agua a la ciudad y se encontraba con las cuencas laterales, y sobre la ciudad lloviendo también en la cantidad. Ese es el cuadro de situación del 95. El peor escenario, porque nosotros hemos tenido, qué sé yo, crecida del arroyo, está a punto de que el que daba todo indicaba que iba a ser una situación de desastre, y bueno, que aguantaron las compuertas, y bueno, cortó la lluvia y no hubo tanta lluvia en las cuencas laterales, y ha habido crecidas del arroyo que no han generado un impacto de algún sector, claro, muy bajo, muy complicado, pero Eso vos estás hablando de, por ejemplo, de 2014, 2018. bueno, esas, por ejemplo, 2014-2015 nos generaron el impacto de 2016, de fin del 2016. Y en 2016 también hubo otro plan. En el 2016 fue casi, creo que después del 95, desde el 95 hasta parte por lo menos, fue la que le sigue en materia del anegamiento. Sí, acuados y de... La gran diferencia, bueno, que no hubo que lamentar víctimas, y en otras crecidas, sí, lamentablemente se han perdido vidas, porque el arroyo también, cuando cobra determinado nivel, aún sin estar en un cuadro de situación de inundación, es sumamente peligroso. Y bueno, también ha habido gente que accidentalmente cayó al arroyo, y también porque a lo mejor no hubo un sistema de resguardo para decir, miren, en esta situación nadie se puede meter al arroyo. Sí, por cierto, decías, sí. Entonces, bueno, eso también hubo unas 7 víctimas por crecidas del arroyo, que se largo del 95 para acá. Y anteriores al 95, ¿tienen ustedes registro de otro tipo de eventos de esta característica? Después, en el año 2000 se hizo un trabajo que formó parte de un estudio, de un trabajo final creo que fue un doctorado de una estudiante de sociales de la UBA, que tomó el tema de Pergamino, y bueno, hizo eso también estuvo bueno, porque también se hicieron, bueno, talleres, se hicieron actividades. Acá se empezó a generar una comprensión mayor de que, justamente, de que no era un hecho aislado que había pasado en esos primeros tiempos. Era como, cayó un meteoro, se hablaba de... Sí, había un montón de teorías. Es súper extraordinario. Había hasta conspirativas de que habían manipulado el clima y cosas por el estilo, ¿no? Sí, me recuerdo. Y eso que no había redes sociales. Y eso que no había... Sí, imagínate hoy,
Pero bueno, después cuando se empieza a hacer una reconstrucción a recuperar la memoria histórica por archivo periodístico, por entrevistas, por datos que había en instituciones, bueno, se empieza a ver que Pergamino tiene una historia de inundaciones desde fines de 1800 del siglo XIX. Sí, desde cuando tenemos registros. Sí, de cuando anteriores, cuando empieza a haber registro y cuando empieza a afectar a algún sector poblacional. Claro. Porque también se da que hay a ver, eh, no es una ciudad que se planifica, digamos, como vos, qué sé yo, uno por ahí, vamos a suponer que en el siglo XIX la ciudad no se planificó, salvo La Plata, que fue a principios, ponerle ya del siglo XX, final del no, sí, Final de 1880 y 1880. que tuvo algún tipo de planificación, las demás se fueron, y bueno, los cursos de agua eran lugares justamente también de cuenta, digamos, sí, de cercanía para protegerse de los vientos, para tener agua en cercanía, para si se andaba a caballo en esa época en el Naupe, los caballos tenían. Bueno, todo eso hizo que si bien la ciudad había nacido en un centro, lo que es, digamos, el centro histórico de nuestra ciudad, hasta la plaza, la municipalidad y demás, que es una zona alta, pero después hay una expansión hacia La el cuenca, hacia el curso del arroyo. claro. Entonces está no solamente del arroyo a ambos, a las riberas del arroyo, adyacente al arroyo, sino también lo que hablábamos al principio, en esas zonas bajas. Claro. O sea, Que vos tenés una planificación urbanística, no debería haber construcciones, o por lo menos no construcciones que sean sensibles de inundaciones en esos lugares. exactamente. Podría haber parques, podría haber plazas o cosas. Y esos abiertos, hoy es, por ejemplo, es uno de los, ¿no? Por el caso nuestro, que qué sé yo, es uno de los temas centrales, claro, porque en sí el evento no es necesario que haya un evento, una lluvia extrema para generar un daño, una inundación, pero no es suficiente. Claro. Vos podés tener una ciudad con un alto porcentaje de manzanas afectadas, pero no vive nadie, no te afectó una infraestructura pública, bien, y la ciudad se puede mantener su desarrollo o tener un desarrollo más moderado esos días, hasta que a lo mejor inclusive hasta te puede quedar una ciudad medio hasta dividida, por ejemplo, si pensáramos en un arroyo que está expandido, que está en un punto de crecida y que ocupó esos 800 metros más. Bueno, eso podría darse mismo en las otras cuencas de la ciudad. Hoy estamos en un punto donde ya revertir eso, por eso las obras vienen como a remediar. Claro, lo que ya está. A remediar lo que ya está, pero Pasa que también pensemos que cuando la ciudad empieza su crecimiento urbanístico, mediados del siglo XIX, casi finales del siglo XIX, diría Pergamino, sí, de mediados del siglo XIX en adelante, esto no se tenía en cuenta. No existían estos estudios, no se tenían en cuenta, y tal vez si hubo una inundación antes no había registro o no había afectado a nadie. Entonces, total. la ciudad comenzó a crecer en eso. Más a eso, digamos, hay una dinámica de todo esto, de todo que, digamos, como para que nos podamos ver más de alguna manera también como a explicarnos qué es lo que nos sucede. También hay toda una dinámica después de expansión de la ciudad, entra la cuestión de la tierra, entra la cuestión de la tierra como una mercancía, entra la cuestión de la tierra como una posibilidad de incrementar dinero a quienes, si es una tierra urbanizada. Y bueno, entonces también después empieza a ocurrir que, digamos, no sé qué yo, hasta la década de 1970 es como que la tierra no era un bien tal vez tan para codiciado, digo, sí, para adquirir no era tan difícil de acceder, pero sí había como una tierra que era de más, se trataba, donde ya se había hecho, digamos, el centro poblacional, era como ese valor, era de más valor, y lo demás era como de fácil. Pero después empezó a ocurrir que ya no se era dificultoso acceder hasta esa tierra de no tanto valor,
Sí, marginal, por decirlo de una manera, que incluso hoy en día hoy ya es directamente privativo de muchas familias acceder, o de cualquier persona acceder a un terreno. Es decir, un empleado, cualquier empleado asalariado acceder a un lote es prácticamente imposible. Totalmente, pero bueno, se da, y lo que se agrega también a partir también de la década del 90, de 1990, es que empieza a haber una puja por esa tierra de bajo valor, esa tierra anegable, inundable, ya por parte de sectores económicos Claro. que la quieren para sí, para multiplicar su valor. Para hacer. Y se empiezan a poner, digamos, de alguna manera, las ciudades se empiezan a desarrollar también a base de emprendimientos urbanísticos privados, aparecen los barrios cerrados, los clubes de campo dentro de la ciudad también. Que seguramente tiene un doble impacto. Por un lado, el impacto ambiental, porque a veces ocupan estas cuencas naturales, estos cursos naturales, poniendo obstáculos, es decir, para el flujo del agua. Y por otro lado, el correr a sectores que no tienen acceso a esa tierra hacia esos sectores más bajos, que son los que se van a inundar en caso de un evento de estas características. Vamos a poner en Pergamino el caso, no sé, del barrio Newbery, por ejemplo. Ahí tenemos un claro ejemplo donde hay un barrio privado cercano que obstruye de alguna manera el flujo Sí, natural del de agua. manera, a ver, impide en el tema de los emprendimientos que están en la zona norte, fundamentalmente impiden, digamos, si vos hablas con una persona ya, un adulto mayor que a lo mejor vivió en esa zona, te dice la cañada o te dice el bajo. Claro. Ah, sí, la cañada, el bajo, el cañadón aquel, que era un potrero que cuando se hacía una laguna. Claro. Que a nadie se le hubiese ocurrido construir una vivienda. E inclusive aguas arriba de las dos manzanas fundacionales, vamos a poner, del barrio Newbery, que fue como un destino para familias que no tenían acceso a ningún tipo de tierra, que también lo podemos considerar un error, porque Porque lo impulsó el mismo sitio. lo esforzó el mismo municipio, pero que de alguna manera no llegaba, digamos, vos también tenés esta cuestión, tenés menos cantidad de gente en zona de riesgo, y al pasar las décadas, lo que hoy tenés es una multiplicación de familias viviendo en esa misma zona de riesgo. Claro. Con lo cual, digo, de la falta de planificación es prever y no tener en cuenta el eje ambiental, no tener en cuenta que vamos a estar expuestos a determinados extremos, y que en la ciudad va a haber determinada forma de escurrir del agua y que van a generar daños si no contemplamos esto. Entonces, mira, en todos estos sectores se fueron también habilitando a desarrollos que generan impacto, multiplican el impacto en poblaciones que antes eran menores y ahora son mucho más numerosas. O sea que tenemos, digamos, Riesgo aumentado por todos lados. Exponencialmente, bueno decir, porque por cantidad y por riesgo. Por los dos lados, digamos. exacto. Terrible. Jorge, te invito a tomar un mate. Dale. Vamos a pedirle a Emiliano que ponga la cortinita musical un ratito, que nos saque un cachito del aire. Así preparamos. Bueno, la cámara podemos seguir. Que nos sigan viendo. Vamos a dar tomando mate. Y así preparamos el mate, seguimos acá charlando más. ¿Cómo no? Estábamos charlando un poco fuera del aire de la importancia de la comunicación, ¿no? Para distintas cuestiones, pero bueno. Y cómo ayornarse también ahora, ¿Cómo ayornarse a comunicar de otro modo. A veces capaz que si había cosas que se comunicaban a lo mejor en algún medio, y también había como un reaseguro que una buena parte de la sociedad, de la comunidad, lo iba a ver, lo iba a escuchar, y ahora es como que tiene que llegar por otras vías, por otros canales, y sí, bueno, un poco creo que bueno, estábamos hablando del tema también del desarrollo, bueno, el desarrollo de la ciudad también, como también el hecho de cómo impacta también, si la ciudad se va a desarrollar, la va a ordenar un Estado o la va a hacer un sector, el sector privado. O sea, y bueno,
un poco también a veces, digamos, estamos como abordando también la comunicación hoy, también un poco nos ha generado, estamos hipercomunicados, pero a la vez desconectados. La verdad que es muy raro lo que ocurre. Yo me acuerdo, Jorge, cuando yo era chico, me acuerdo una vez que viajamos a Rosario con la escuela. Acá no, había Rosario, sí, acá 100 kilómetros. Y cuando llegamos a Rosario, lo primero que hizo una de las maestras, llamó a Radio Mon Para para avisar que habíamos llegado. Claro, Y entonces decían por la radio que habíamos llegado y todas las familias se enteraban que habíamos llegado. tal cual. Hoy en día eso es absolutamente inviable porque nadie, o sea, muy poca gente escucha en vivo, está escuchando en vivo un medio. Todos estamos escuchando o viendo contenido que está generado en otro momento. Claro. Y muy poca gente me parece escucha radio de manera habitual. Sí, además Radio de aire, ¿no? es como que esto de cada uno armarse su menú también, el tema, que haya un tema en la agenda y que una gran cantidad en ese momento lo comparta, en realidad no ocurre tanto, porque cada uno, digamos, se va armando su propio interés, se va buscando, bueno, a ver, quiero escuchar una charla sobre esto, o quiero sobre este tema, esto no me interesa, ¿viste? Los algoritmos te van guiando a que vos veas lo que querés ver. O por supuesto que ellos quieren que vos entiendas que querés ver. Habrá que, por un lado, bueno, habrá que sostener espacios de comunicación que puedan llegar también, de forma tradicional o de forma a- audiovisual, y por otro lado, bueno, ayornarse para tratar también de alguna manera de estar ahí, que ese contenido esté, y bueno, es parte de los desafíos también. Sí, que si bien nosotros por ahí no podemos marcar una agenda, porque también esto que hablábamos hace un rato fuera del aire, de que no tenemos la potencia comunicacional y económica como para tener el personal y los medios técnicos para poder marcar una agenda o tener contenido continuamente como hacen los grandes medios, pero por lo menos nosotros marcamos, si se quiere, seguimos sosteniendo nuestro discurso, nuestra posición, nuestra línea editorial, en formatos que vamos ayornándonos, puesto por decía, ¿no? Ahora estamos transmitiendo en vivo en este momento, estamos saliendo por Radio FM. No sé cuánta gente estará escuchando en este momento en FM, eso es posible de medir. Pero sí también estamos haciendo a través de Facebook y estamos grabando esta entrevista para después, o esta charla, para después poder subirla y a las distintas plataformas audiovisuales. Yo creo que por ahí la comunicación va por ese lado. Eh, ha cambiado mucho y parecía que iba a ser más fácil, pero para los medios se nos hace más difícil ahora. Porque tenés que incorporar nueva tecnología, tenés que incorporar, tenés que aprender a hacer otras cosas. Claro, también. Ya te era sentarte y abrir un micrófono, Total. y ahora tenés que abrir el micrófono, encender una cámara, poner luces. Sí, también hay como una inmediatez y un agotamiento del tiempo que vos empleás en dar un mensaje, que también ha cambiado, y bueno, yo celebro que podamos tener un espacio de charla donde no te apure el tiempo y donde podamos desarrollar ideas, y porque si no es como que también estamos como muy ajustados a transmitir un mensaje en muy poco tiempo, porque si no nadie lo va a escuchar o le va a prestar atención o ya va a cambiar hacia otro tema. Ujú. Y bueno, me parece que también hay algunas cuestiones que tienen que decantar, y tenemos que también, porque es sumamente necesario que podamos también generar esta conciencia, por lo menos en este como en tantos otros temas más. Y para eso necesitamos, ¿cómo hacemos para estar de alguna manera, eh, y de alguna manera, multiplicando una idea, sino a través de algún medio que nos permita llegar? Nos podemos juntar 100.000 habitantes en la plaza. Es complicado. Aparte, Pergamino no tiene una tradición muy amplia de asamblea. En términos, hace muy pocas oportunidades hemos visto gente Sí. que se agolpa por alguna causa en un lugar puntual. Y bueno, un poco en ese sentido, el tema del abordaje colectivo también de la problemática, que es otra cuestión, ¿no? Eso iba a ir hace un rato, después bueno, pues salimos con otro tema. ¿Cómo
¿cómo está Pergamino? O ¿cómo es la opinión pública de Pergamino, o si se quiere la sociedad de Pergamino? ¿Cómo está hoy posicionada frente a esto? A la posibilidad, por un lado, de un nuevo fenómeno como el que ocurrió, un evento como una inundación, o un desborde del arroyo, o lo que sea que tenga que ver con esta cuestión. Y también en cuanto a la posible construcción de la presa de regulación. ¿Qué dice la sociedad? ¿Ustedes tienen algún sondeo? ¿Tienen algún espacio de diálogo? Sí, en, si uno piensa, los que sufrimos, vivimos la inundación del 95, pensamos que 30 años después ya íbamos a tener un grado de defensa mayor. Ajá. Y parte de esas defensas nos las van a dar obras que forman parte de un proyecto integral que tiene la ciudad, que fue, bueno, muy peleado, muy luchado, que arrancó allá por el año después de la inundación, primero con una ley provincial que estableció, bueno, qué era lo que se tenía que hacer y quién lo tenía que hacer, porque eran proyectos de infraestructura que excedían este municipio como tanto otros a nivel provincial. Y después, bueno, hubo que hacer todo un derrotero que implicó una acción de amparo por incumplimiento allá por el año 2001, poder poner en marcha los estudios, eso permitió poner en marcha en Tibolo que el gobierno provincial cumpliera contratando a través del Instituto Nacional del Agua el diagnóstico y un anteproyecto, y luego un proyecto ejecutivo de obras, que es a partir del 2009, recién en el año 2009 pudimos tener oficialmente un proyecto integral, que eso, ¿Ah? si bien se ha tardado mucho tiempo, Recién en el 2009. en el 2009 contamos con un proyecto de obras, digamos, una planificación en materia de desagüe que nos va a permitir tener las defensas muy importantes para eventos, inclusive para eventos como el del 7 de abril. Ajá. De ese plan de obra hay una obra prioritaria que creo que una gran cantidad de paramienses conoce, que tiene que ver con regular el arroyo, con una presa de regulación o represa, como se ha instalado más popularmente. Regular el arroyo aguas arriba de la ciudad. Entonces todo esto que hablábamos, esta cantidad de hectáreas de agua que escurren hacia la ciudad, quedarían detenidas ahí para pasar de forma regulada y gradualmente, y con el caudal acorde para que tolere el tránsito urbano de agua por el arroyo. Y por el otro lado también la adecuación de la red de desagüe, porque otra cosa también de la desplanificación o de la falta de planificación y de la planificación también privatista es que extendemos, pero no construimos servicios. Se amplían los servicios que ya están, claro. Lo mismo, tenemos un problema lo mismo con el agua de consumo, que también tiene un poco también una raya. Ampliamos. Sí, se amplía Pero la demanda. tenemos el ritmo. Claro, la demanda es cada vez mayor, pero no se amplía el suministro. Entonces, bueno, a partir de eso, y a partir del año ya 2010, se empezó con la construcción, un poco la tarea a la que nos hemos dado, ya teniendo, primero fue justamente tener claro hacia dónde teníamos que ir, por qué teníamos que pelear. Entonces la lucha fue para ver hacia dónde teníamos que seguir luchando. Esa es una diferencia sustancial que tiene Pergamino en relación a cualquier otra ciudad de la provincia y de otras provincias, es decir, bueno, contar con un sistema planificado de obras a construir y que ya se están construyendo y a seguir construyendo, que nos van a permitir modificar situaciones, ser menos vulnerable a ese evento, revertir la falta de planificación de haber ocupado un sector o de haber extendido sin dotar de su servicio. Entonces, venimos, digamos, con las obras que se están desarrollando dentro del casco urbano. La central es la del Colector Norte, que es una obra que viene a mejorar la capacidad de tránsito de agua de la cuenca del arroyo Chuchú, que es una zona que, bueno, que afecta justamente. Estábamos hablando del barrio Newbery, pero
Newbery, Tatí, Cruce de Caminos, Eso ya se está haciendo. La Malla, Villa Progreso, José Hernández. Bueno, es un sector, e inclusive una buena parte del barrio Acevedo, de Villa San José. Entonces, digamos, de la cancha de Ula hacia el barrio Newbery hay toda una cuenca de aporte. Ujú. Y este colector lo que tiene, lo que viene es a dotar justamente, a dotar de desagüe de gran porte para que el agua vaya encauzada y además que tenga la posibilidad de llegar en buena cantidad al arroyo, Claro. no generar desbordes. Bueno, esa obra se empezó a construir un tramo, como toda obra hídrica, tiene que empezar desde aguas abajo, desde la zona de descarga. Se empezó a construir entre el 2011 y el 2013 se hizo el ramal de Florencio Sánchez, que fue casi 2000 metros de desagüe, también de un porte importante, 5 metros por 1,80 en su tramo de conexión. Después, obviamente, a medida que va hacia aguas arriba, las secciones se van disminuyendo. Claro. Se había llegado hasta con Cripto Silva y Ramón Raimundo, luego se extendió hacia Meguino y Calle H, unas 8 cuadras más. Eso fue en el año 2000, entre 2018 y 2019 se terminó, pero la obra gruesa se hizo entre el 2011 y el 2003. Luego se comenzó, eso es para la parte de Florencio Sánchez, fue la primera obra que se construyó desde obra surgida del proyecto de obras del Ministerio de la Provincia. Obras hechas con fondos provinciales, desarrolladas por el Ministerio de Infraestructura, con las licitaciones Y eso está operativo al día de hoy. operativo, y ya funcionando, ya contribuye a mejorar toda la situación de la zona del sector de Florencio Sánchez, el sector de Navarro Puente, ahí cerca de la cancha del Club Argentino, bueno, que ya, de hecho, eso con lluvias muy intensas de pocos milímetros, mejoró muchísimo esa. Y el colector norte comenzó entre el primer tramo, un tramo muy importante, se hizo de calle Colodrera entre el Arroyo Pergamino y JJ Valle, entre el 2013 y el 2015. Esa también fue una obra. Y, bueno, unos desagües del barrio también Laguna del Virrey, que, digamos, las licitaciones iba incluyendo eran las dos zonas donde se podía ir adelantando obras. Luego, durante el gobierno de Vidal, se hizo unas 8 cuadras más o menos del Florencio Sánchez, y del colector norte se avanzó muy poco, unas 3 cuadras, sobre calle Lugones. Bueno, quedó, digamos, de alguna manera mejorado el escurrimiento del arroyo Chuchú, pero no suficiente. El planteo que nosotros veníamos haciendo desde que estaba el proyecto era, por lo menos teníamos que llegar a descomprimir el entubado del Chuchú de Custodio Duarte, que era un pico de botella, que generaba anegamiento, tanto en el barrio Newbery como también entre Newbery y Hernández, digamos, por toda esa cosa. Así que bueno, actualmente se logró en el año 2021. Me recuerdo que tuvimos una charla ahí por el 22, una nota que fue la primicia, es decir, se va a licitar una obra muy importante que va a ser la más importante del colegio. Vamos a buscar en el archivo porque debe estar. Tenemos que buscarlo, porque esa fue la primera que contamos en esa charla, porque a veces estaba caliente. ¿Fue acá puntualmente en el estudio de la radio o fue la nota Telefónica, telefónica? habíamos hecho telefónica. Bueno, bueno, por supuesto que estas obras son obras también de gran porte, que requieren también el armado del pliego, el destinar partidas presupuestarias para lograr, digamos, desarrollarla y demás. Y bueno, recién en el 2023 se pudo poner en marcha la obra. O sea, digamos, son proyectos que evidentemente de larga duración en cuanto a la proyección propiamente de la obra,
y a la realización. Vos estás hablando que recién en el 2009 digamos, existió esa planificación, que a partir del 2011, 2012 comenzaron obras, que al 2022 se licitaba otra etapa y que al día de hoy, ¿cómo estamos hoy con esta Y bueno, situación? a ver, con Porque hemos visto que, por ejemplo, en los terraplenes del arroyo se han colocado bombas, también, eso también se hizo de bombeo, ¿no? Eso también se hizo entre el año 2018 y 2019. Pero bueno, te completo el Colector Norte, una obra que se está construyendo actualmente. ajá, Está trabajando en dos frentes. Por un lado en el barrio Hernández, el ramal Lugones ya está pronto a ser conectado con el arroyo Chuchú, con lo cual el Chuchú queda con 3 descargas a partir de Carpán y Costa. ujú, A partir de ahí va un tramo ampliado y entubado que permite un escurrimiento rápido y de muy buen caudal de aguas. Se está trabajando sobre el arroyo. Una construcción, inclusive hay un tramo de 6,70 metros por 1,80 la sección del desagüe. O sea, ajá, acá debemos tener unos 3 metros con 2,5 de alto. Sí, bueno, imagínate dos del doble y un poquito más y un poquito menos de altura, pero a lo largo realmente impresiona ver eso se dirían, eso se está construyendo. En el Chuchú se estuvo trabajando entre Carpán y Costa y Pedro Torres. Ujú. Nuevamente la obra es de gran porte, requiere un tiempo de construcción, pero a la vez lo que también se sumó fue la, el, el cambio de gobierno a nivel nacional, que bueno, se paralizó la obra pública y la provincia tiene también que asumir, Claro. continuar con obra, o sea, en un contexto de un país donde el gobierno nacional para la obra pública, eh, el gobierno provincial tiene que, y recorta fondos a las provincias, el gobierno provincial asume esa obra con los fondos propios. Propio de la provincia. Con lo cual, los tiempos de ejecución, los plazos, también van de la mano de poder pagar a la empresa contratada. Con lo cual, se ha extendido al doble el plazo que lo que se pensaba se iba a hacer en 18 meses. Bueno, se pasa a toda esta gestión A más de 3 para llegar al objetivo planteado. Pero es la hora, nunca se licitó una obra de tal magnitud en materia urbana. La extensión que tiene, estábamos hablando, te decía, 20 cuadras anteriores, horas anteriores, 7 cuadras, 9 cuadras, 8 cuadras. Y acá solamente el ramal complementario que se está construyendo ahora por Ugarte tiene 9 cuadras, solo eso, que es una parte, es un porcentaje muy mínimo y en porte lo que se está construyendo en el barrio Hernández. Después va a ir un ramal muy importante por Benini y que va a continuar hacia hasta calle 14 para la zona de Pluviajante, para colectar esa agua y que no llegue, no pase a Newbery y dependa solamente del entubado actual que tiene el Chuchú en Costa de Barna, que es insuficiente. Bueno, toda esa obra salió en una licitación, se está trabajando y actualmente se está trabajando en estos dos frentes. Se fueron haciendo ramales complementarios menores mientras se avanza en el desagüe grande, que el ramal central, digamos, que es el que se está haciendo sobre el arroyo hasta que después engancha a la zona del cruce, ya va a ir por Benini hasta enlazarse con el de Custodio Duarte, a la altura de Duarte, para equilibrar el paso de agua de la cuenca del Chuchú y, bueno, generar un resguardo importante. Sí. Esa, ya llegando a ese punto, también los desagües que vienen empiezan a ser menores, lo cual va a ser más rápida la construcción. más rápida y, digamos, digamos, con una partida se pueden duplicar también la cantidad de metros lineales de desagüe. El otro tema es la pesa regulación. Todo eso, desde que yo, es decir, desde que se da la inundación en el 95, yo empiezo a puchar, o todos empezamos a puchar, bueno, se va a hacer una represa, se va a hacer una presa, se va a hacer un lago, se va a hacer, bueno, ¿cuál es la realidad entonces de lo que se va a construir y cuál es el estado de... No, el proyecto está en pie. Lo del lago permanente se descartó porque no, en su momento, digamos, se evaluó y
y se optó por la opción más conveniente, es una presa seca sin lago y mucho más cercana a la ciudad, a la altura del Camino de la Cruz, eh, que es sobre predios que ya tiene posesión el gobierno provincial, pero que hubo que adquirir y que fue lo que no se adquirió durante la gestión de Vidal. Si bien se había licitado la obra, no estaban las tierras, digamos, hasta el 2022, fin del 2022, eran predios que pertenecían a particulares. Es decir, a partir de ahí se inicia todo un proceso de expropiación, con el cual la provincia tiene que comprar esas tierras y ahí se De 2020 empieza el proceso de expropiación, que no lo hace, no es que el gobierno viene y con una chequera y compra una tierra, toda una negociación. y además se hace a través de la Fiscalía de Estado, que es un organismo, o sea, un ente autárquico dentro del Estado provincial, pero no dependiente del gobierno Y provincial. de hecho, muchas veces se pagan las tierras más de lo que, un poco elevado el valor de lo que realmente vale. ¿Es así o no es tan así? El organismo de la Fiscalía de Estado es quien establece un precio, el precio de la tierra, tomando variables del mercado y precio fiscal. No es un precio fiscal que es el suelo no tiene valor, sino digamos que es un precio acorde Al valor del mercado. valor del mercado, tal vez, o en una inmobiliaria a lo mejor era otro costo. Bueno, eso en algunos casos se rechazó y hubo que ir a juicio de expropiación Ajá, conforme a lo que indica la ley. Pero bueno, todo eso se avanzó. Lo que sí impidió fue el desarrollo de la obra. claro. Entonces nosotros llegamos al año 2023 con una empresa que le habían adjudicado la obra en el 2019, pero que cuando vino a construir no se podía meter, ni siquiera tenía permiso para ingresar a un campo a hacer una medición con la cinta métrica. Claro. Entonces transcurrieron 3 años hasta que ese proceso de pandemia por medio, para que se dé ese proceso de adquisición de... ¿Cuánto está eso? Eso ya está. Cuando se tuvo la tierra, la empresa empezó a dar signos de Insolvencia, digamos. insolvencia. No podía hacerse cargo de la obra. Empezó a tener demoras, tenía que hacer en principio un proyecto ejecutivo, ya pudiendo ingresar a los predios. Empezamos a entregar estudios parciales, pero no concluyó esa etapa, pero se fue el 2023 en ese transcurrir. Nosotros a mediados del 2023 habíamos expresado que la empresa estaba incumpliendo. Recuerdo que ustedes ya recuerdo haber visto notas periodísticas de otros medios, donde vos mismo y otros miembros estaban planteando esto, inclusive planteando en el Consejo Deliberante, creo. Sí, y también que si la empresa no respondía, que se rescindiera. Claro. Porque no podíamos estar a expensas de una empresa que ya estaba demostrando que no iba a hacer. Bueno, y eso fue lo que pasó. El gobierno provincial inició los pasos administrativos, judiciales correspondientes hacia final del 2023. La empresa iba y venía, digamos, hacia final del 2023. Enviaron una máquina, hicieron una limpieza de traza, un pequeño movimiento de suelo. La obra parecía como que la empresa que iba caminando, que iba a caminar, pero bueno, eso no ocurrió. Llega el año pasado, el 2024, empieza el tema judicial y administrativo en relación a eso, y paralelamente a eso también el financiamiento venía del año 2017 en la negociación para contar con fondos del BID para la obra que se había licitado, la construcción de la PES. Nosotros hacia fines del año pasado, porque trascendió que parte de la decisión que había tomado el gobierno provincial era no dejar caer el financiamiento, pero cambiar los objetivos. O sea que el seguir con un financiamiento del BID, pero para obras que ya tenían posibilidad de concretar. Y
la obra de Pergamino asumirla con partidas propias De la provincia. de la provincia. Para eso lo que se hizo fue incorporar en el presupuesto que se preveía para el 2025 las partidas para hacer cargo en tres años, hacer cargo, digamos, contar con las partidas presupuestarias propias, ¿no? De fondos públicos no financiados de la provincia para la construcción iniciar una nueva licitación y construir la presa, ya no dependiendo del todo el otro proceso que entraba también en vía judicial. Finalmente, la licitación, digamos, se planteó para el primer semestre de este año. El presupuesto 2025 no se aprobó, pero hacia fines de diciembre, ya previendo que no se aprobaba, se incorporó partida en el presupuesto 2024, que es el que nada está rigiendo, con lo cual se podría arrancar igual. Con lo cual, nosotros lo que estamos es a la espera, de acuerdo a lo que se había previsto, que en este primer semestre del año, que faltan 3 meses, se llame a licitación para la construcción, ya teniendo, digamos, partida para ejecutar, partida presupuestaria que forma parte del presupuesto que ingresó en el presupuesto 2024 a fines de diciembre. Claro. Con lo cual, estarían dadas las condiciones para que iniciar ya con fuerza la obra de la presa de regulación. El proyecto sigue siendo el mismo, el proyecto está vigente, está en pie, pero bueno, hubo todo eso. Uno pensaba, digamos, años anteriores, porque también hubo otro intento de financiamiento anterior durante el gobierno de Scioli, con otro organismo financiero, era la Corporación Andina de Fomento en ese momento. Siempre como que el tema era un tema o de falta de financiamiento o de no se conseguía el financiamiento. Era el gobierno provincial, el Ministerio de Infraestructura, no tomaba la decisión política de asumir con fondos no financiados esa obra porque no quería restar tanto presupuesto para aplicarlo en otros distritos. Y bueno, era como que se dependía de eso. Y después apareció también esto de no contar con las tierras para construir. Entonces, como decir, bueno, ya teniendo resuelto eso, lo que era raro que pasara, que se cayera la empresa, Pero pasó, ¿ya? o sea, La pregunta que surge es, hasta que no esté hecha la presa, Pergamino sigue corriendo riesgo de inundación. sí, totalmente. La obra que La posibilidad de inundación es, digamos, no se sabe cuándo, pero en algún momento puede ocurrir de no construirse esa presa. sí, porque eso es lo que se ha estudiado y lo que se ha proyectado, y en esto de evaluar, de tener esta ventaja que nos permitió tener estudios y proyectos y evaluaciones, se ha determinado que para poder mantener un arroyo acorde a lo que la ciudad da en su paso urbano y que permita también la descarga de los distintos desagües, inclusive los que se están construyendo dentro de la ciudad, se necesita un arroyo regulado, Contenido de aguas arriba. Si no, siempre vamos a tener crecida del arroyo cuando se den determinadas circunstancias, porque no le da la capacidad al arroyo para determinado evento. Ya ocupamos, ya hicimos el error, ya está, la ciudad está mal desarrollada. A ver si lo que viene a corregir eso es la regulación hídrica del funcionamiento del arroyo. tiene que ver el cambio, o sea, en estos 30 años que pasaron desde la inundación de abril de 95 hasta acá, el clima es el mismo, ha cambiado, las lluvias son recurrentes de igual manera, hay más caudal, hay menos, porque hemos pasado años de sequía, ahora estamos transitando una época donde hay más lluvia, pero digo, ¿ha cambiado en algo esto? Sí, lo que sea, a ver, O a nivel mundial, los años que en la década de 1980, lo que se empezó a estudiar es esto de los ciclos húmedos. O sea, el fenómeno El Niño, conocido fenómeno El Niño, que está asociado al cambio climático. Es decir, hemos modificado, hemos intervenido con la acción humana
tanto justamente no respetando las dinámicas de funcionamiento, como tanto también alterando las temperaturas, deforestando. Bueno, hay una serie de factores que sabemos que han incidido y que han incrementado los extremos. Entonces, lo que se empezó a dar es lluvias, por ejemplo, de que a lo mejor se repetían en un ciclo, a lo mejor tenían una recurrencia en 50 años seguro iba a haber dos en ese ciclo, no cada 50 años, pero en ese ciclo, y que tenían determinada característica y que hoy se ven a lo mejor cada 5 años. Entonces, lo que hay es una aceleración. Sequía como sequía, lluvia extrema. Como lluvia extrema. Digamos, lo que también ha pasado es que un poco en Bahía Blanca hubo un Eso voy a preguntar, ¿qué pasó en Bahía Blanca? Porque también hubo una inundación muy grande, pero ¿qué fue lo que ocurrió ahí puntualmente? Bueno, pero la lluvia también viene, o sea, como un evento de un encuentro de corrientes de aire también muy extremo, o sea, muy fría, muy cálida, que también están incididas en grado que eso no se veía hace 50, 30 o más, que se empezó a dar también justamente por eso. Con lo cual hay una realidad climática que hay que asumir. O sea, el que quiera negar el cambio climático, o sea, bueno, se va a chocar con Bahía Blanca, Sí. con tanto otro más, con Santa Fe en el 2003, La Plata en el 2003, El Río vino en el 90, En el norte también hubo... Viaco, Corrientes, y si nos remontamos a ver la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, no es que estos eventos, que ahora apareció el tema de las inundaciones, no. Lo que pasa que el tema es que cada vez una lluvia de a lo mejor de menor recurrencia, menor ciclo de recurrencia, genera más daño. Claro. Entonces, creo que lo primero que tenemos que asumir es que estamos expuestos a eventos ya hace rato. No es que Bahía Blanca nos va a sorprender. Llovieron 300 milímetros en 24 horas y descargar. Y bueno, pero estábamos hablando hace un rato que hace 30 años nosotros sufrimos un evento de eso y en Santa Fe ocurrió digamos, y en muchas ciudades también que de repente tienen un sistema, no todas las ciudades tienen las zonas de descarga o los atraviesan ¿Lo de Bahía Blanca tiene que ver con el que está con la cercanía al mar o no? Lo de Bahía Blanca también tiene su cuenca de aporte, también tiene dos importantes, digamos, arroyos que aportan a la ciudad y que atraviesan zonas de la ciudad. Tienen que ver también con digamos, hay un componente importante de desarrollo urbano, hay un componente importante de haber ocupado cuenca, hay un componente importante de no tener los desagües aptos para determinados eventos. Y bueno, hay una dinámica. Y el evento extremo es que tenemos que asumir que existen esos tipos de eventos. O sea, que puede haber que una lluvia de 300 milímetros, no podemos decir, no, esto pasó una vez, no va a pasar más, extraordinario, no ocurre. Digamos, es un evento extremo, al que estamos expuestos. Una amenaza latente que está ahí. Tal vez, ojalá, nosotros lleguemos con el desarrollo de obra y con otra serie de medidas que nos permitan que cuando nos toque un evento de esas características, tener las defensas acordes. Ojalá. Ahora lo estamos deseando porque todavía no tenemos todo lo que necesitamos para hacer frente a ese tipo de eventos. Sí estamos en procesos, estamos en camino, por eso también es muy importante que como pueblo mantengamos siempre en agenda esta temática, que mantengamos claro hacia dónde vamos en materia de infraestructura. Pareciera que de estos años que hubo atrás, 2 o 3 años de sequía, que uno viajaba en distintos lugares cercanos a Pergamino o no tan cercanos, y veía lagunas vacías, ríos secos y demás, decía, bueno, ya está. El problema no es ahora la inundación, sino que el problema ahora es la sequía, entonces inundación no va a haber más, no construyamos ninguna presa, ya está. Eso no es así. No, acá no, tampoco se ha detenido la lucha, la gestión, el hecho de poder interactuar, digamos, por lo menos nosotros lo que, qué sé yo, como organización vecinal, social, y como también
en su momento que nos constituimos como una veeduría ciudadana, con un reconocimiento del Ministerio de Infraestructura para poder hacer el seguimiento, no para ni para tomar decisiones, Eso, para eso poder... es lo que yo te, bueno, otra de las cuestiones que quería preguntarte, ¿no? Que charlemos. COSOPER surge posterior al 95, un grupo de vecinos que, como ustedes saben, Sí. ¿qué hubiese pasado de no existir COSOPER? Es decir, o cuál es la injerencia que tiene COSOPER en las decisiones que va tomando tanto el Estado como, bueno, sí, el Estado en este caso, para la construcción de estas defensas, No, estas obras. COSOPER surge como una respuesta social de la comunidad de Pergamino que ya venía agrupándose, porque la historia, como decíamos, la historia de las inundaciones, ya los barrios de la ribera del arroyo ya tenían sus problemas de inundación, no de la gravedad del 95. Ya la Comisión de Inundados de Pergamino había surgido anteriormente. Es decir, se daba como en ciclos, digamos, donde bueno, la temática se imponía. Por la importancia del momento, digamos. Exactamente. Lo del 95 encontró distintos grupos de inundados, como la Comisión de Inundados de Pergamino, la Comisión de Vecinos Inundados de Pergamino, la Comisión de Inundados Autoconvocados de Pergamino, bueno, todo grupo que algunos que venían trabajando y otros que se conformaron como reacción, como pasó en otros eventos también. Y todo eso confluyó en encontrar, digamos, una vía de alguna manera de legalización a tener un documento de identidad, que es la comisión de seguimiento que se crea, digamos, con la confluencia de todos esos grupos que mantienen su dinámica, pero se conforman. Después, con el paso de los años, la comisión de seguimiento quedó con algunos integrantes de algunos grupos. En algún momento retomaron como su autonomía para trabajar alguna temática, pero la comisión de seguimiento básicamente y también tenía como objetivo que sea un ámbito también de interacción con autoridades, para realizar gestiones y más. Después ocurrió también que, por ejemplo, que la pata vecinal propiamente dicha, los vecinos inundados, las organizaciones, de alguna manera nos pusimos más al frente. Claro. La parte institucional de representación institucional, tanto a nivel municipal o provincial, como que quedó Más desdibujada. Y bueno, también tiene que ver con los momentos. Nosotros, eso ya había más de vaciamiento del Estado, como se está planteando ahora, se vivió y se llegó a una instancia de principio del nuevo milenio, donde chocábamos con una cáscara vacía. Claro. Y En su momento, en el 95, el Estado respondió, digamos, con fondos y con subsidios a las familias que habían sido afectadas. sí, yo me recuerdo que fue inclusive que hubo doble evaluación, porque al principio se había hecho, pero también, como pasó en el 2016, principio del 2017, es mínimo el aporte, digamos. No puede reconstruir lo que armaste en 20 años, una infraestructura. eh, eh, el resarcimiento es mínimo, por eso es tan importante que nosotros contemos que no ocurra, claro, que prevenir, claro, prevenir. Y el otro punto también muy importante es decir, bueno, aún no tenemos toda esta defensa para poder prevenir, evitar una población expuesta a determinada nivel de agua, pero lo que sí podemos evitar es que haya gente, víctimas, que haya gente en esa circunstancia. Entonces, contar con sistemas de alerta temprana, con un sistema de defensa civil que sea la vía de canalización, digamos, del aviso y del actuar en la emergencia para proteger, digamos, a la población, para auxiliarla, para evitar que esté en un momento si va a ser. Además, considerando que también no todos tienen los medios físicos para poder salir con 1 metro de agua, claro, si fuera el caso. Entonces, bueno, es necesario contar con
primero con elementos que te permitan adelantarte unas horas al cuadro de situación que tocó. La alerta temprana. Eso existe. Que sí, Sí. que se puede desarrollar, que en Pergamino a lo máximo que se llegó es a unos sensores de medición de crecida del arroyo, que Antes de Juan Justo. sí, pero que por lo menos no sabemos actualmente si tenemos esos sensores funcionando o arriba de la ciudad o solamente había quedado el de Juan B. Justo, porque también, digamos, durante muchos años se aplicaba el método de ir a ver a medir la varilla de cesante, la varilla de Florencia. Y medio que estábamos en la misma situación, porque también eso hay que mantenerlo, hay que tenerlo activo y tampoco la población sabe cómo se entera de eso, cómo accedes. En su momento se había armado una aplicación. Sí, a nosotros como medio de comunicación nos llega todos los días o cuando por el clima y cuando hay Una alerta. Cuando hay lluvia fuerte y el arroyo empieza a crecer, nos llega a la altura del arroyo. Claro. Eso es lo que nos llega todos los días a nosotros, el de Defensa Civil. No sé si obviamente nosotros lo difundimos, porque obviamente no debe llegar a toda la población. No, lo que se debe trabajar, se debe articular con la comunidad es qué se hace con esa información. Porque si a mí me dicen hay una alerta por tormenta fuerte y el arroyo está a 2. No cae. ¿Qué suele decir eso? ¿Cómo lo leo? Ya me voy, pero me voy a trabajar tranquilo, claro. Eso hace falta un poco de formación, de difusión de eso. Sí, y articularlo con... Y lo mismo saber en caso de que me tengo que... No puedo permanecer en mi vivienda. Primero, ¿quién va a resguardar mi vivienda? ¿A dónde voy? Y que me va a dar seguridad que me quedo tranquila en mi vivienda. Y dejarla sola, que parte de la realidad. Y muchas que desde hace años... La última inundación, en 2018, mucha gente que se quedó en su casa totalmente. No se quería yo nada de casa. Todos los barrios. O sea, en todos los barrios, eso no es que haga característico. No, y en las ciudades también, porque hemos visto inundaciones en otros lugares donde también. Entonces, bueno, digamos, por eso se requiere también de generar las condiciones para afrontar ese tipo de ciclo. ¿Y eso cómo está? ¿Está organizado? ¿Está organizado? Pero, en Pergamino, en el año 97, se creó la Junta, por impulso de las organizaciones inundadas, de las comisiones, la Junta Municipal, era una Junta Municipal de Defensa Civil para empezar a articular. Eso fue pasando, digamos, pasaron 10 años y ya por el 2005 pasó a ser una dirección como para darle forma, porque como junta era como para juntarse en el momento de la emergencia, pero después empezó a surgir esta necesidad, digamos, a plantearse la necesidad que enseña que contar con otro elemento y con un trabajo permanente y demás. Hoy está en el rango de secretaría y bueno, sí, hay gente laburando, se había armado un voluntariado y demás, pero la verdad que tampoco tenemos claro, digamos, qué hay. Que ponemos el plan sobre la mesa y cómo tenemos que trabajar, qué charlas informativas se hace, cómo estamos llegando a la comunidad y demás. Bueno, son aspectos que hacen, digamos, tener cómo afrontar una emergencia aún sin tener las protecciones, digamos, si llegamos a tenerlo el metro de agua, o el metro y pico de agua, los 2 metros de agua, cómo actuamos, si podemos actuar antes, si podemos preverlo. El contar con estaciones estas 4 estaciones de bombeo y tenerlas andando, bueno, meses. El año pasado se hubo que reparar estaciones, sabemos que hubo que repararlas porque el hecho de no tenerlas, a veces también hay elementos que, bueno, pueden ser vandalizados, que están en el lugar. Hay un mantenimiento y una prueba periódica. Una prueba, bueno, aún así también hay otros sectores que a lo mejor en su momento se había planteado decir, bueno, a ver si se puede contar también con algún otro tipo de sistema de bombeo, como en su momento con el extractor y demás. Entonces, sí. Como para liberar un tipo de... tener 4 o 5 hipótesis. Claro, sí, ya está llegado, sí. Bueno, qué sé yo, tal vez no vamos a evitar el ingreso de agua, pero vamos a congestionar más rápido en la medida que el arroyo... También cuando el arroyo llega a determinado nivel... Por más bombeo que tenga. Eso es para determinado cuadro de situación. Lo que estamos diciendo es que el agua que queda por fuera de los terraplenes se bombea hacia adentro. Eso se está haciendo bombeo. Pero si el arroyo está a tope, no hay manera de... Entonces decir, bueno, ¿qué elementos tenemos?
también qué elementos, digamos, y con qué personal y quiénes son las personas idóneas para actuar en la emergencia. No cualquiera puede actuar en esa situación. Las medidas sanitarias que pueden venir de acá que hay que aplicar rápidamente. Digamos, ese es el tema del desarrollo de la ciudad es central, tanto para disminuir densidad poblacional como para proyectar hacia adelante. La obra y la gestión por las obras, que tiene que ser permanente, de avanzar, pero también el mantenimiento de lo que tenemos tiene que estar al 100%, y a nivel local hay que asumir también fuertemente ese liderazgo en decir, bueno, no solamente para pelearme con el gobernador porque tengo otra camiseta, No, para conseguir que sino para también asumir, también para asumir en el orden local que tenemos que trabajar fuertemente desde el ámbito local en estos ejes. Y realmente hay periodos que parece que sería mejor que pase algo para poder tirarse las culpas. claro, sí. Entonces, digamos, eso hay que tener realmente la convicción y tener el tema en agenda en el ámbito de lo local y que atraviese, ya te digo, los distintos aspectos de planificación. A ver, cuando el arroyo llega a determinado nivel, la ciudad queda dividiendo, aunque no tengamos todavía el colapso. Si tenemos para asistir, tenemos un tránsito en ruta nacional, que es el tránsito más acorde, digamos, el que más se usa, pero también tenemos que, digamos, porque esto nos pasó en el 2016, y en el 2016, en el año 2017 también que hubo unos episodios también de días después, digamos, de ese fin de año, principio de 2017, donde había que enviar asistencia y no había que pasar por un puente que por está un puente que era solo para todas las, el único paso. Entonces, digamos, requiere de una planificación, de un pensar estratégico. Estrategia la cuestión. Jorge, la verdad que hemos charlado un poco de todo. Nos queda para ir finalizando, ¿no? Esta charla. Se cumplen, como empezamos, ¿no? Diciendo que se cumplen 30 años dentro de poquitos días. ¿Cómo lo recuerdan? Esta fecha es importante justamente para mantener la memoria de lo que pasó, de las víctimas que hubo ese día. Fundamental. Si querés nombrarla, si querés plantear dónde va a ser el homenaje, dónde va a ser el acto. Aprovechamos a justamente hacer la invitación a la comunidad, a todos aquellos que quieran acompañar, que puedan, que se acerquen. Nos vamos a juntar el lunes 7 de abril a las 11 de la mañana en la intersección de calle Estrada y Bombero Esquivel, que ahí hay un monolito que recuerda a Fernando Esquivel. Es la cortada que está justo donde termina o donde empieza Bombero Esquivel sería. Exactamente. Justamente Bombero Esquivel fue una de las víctimas, ¿no? Exactamente. Fernando Esquivel, que en su, digamos, en su rol como bombero, perdió la vida ese día. Estaban intentando hacer en un operativo como para ayudar a cruzar gente el puente Colón. Bueno, el agua lo arrastró, le jugó ahí una mala pasada y no pudo salir del agua. También Faustina Maciota de Ponterino, una señora mayor que fue encontrada sin vida. Matías Rodríguez, que es un niño que se cayó a las aguas en la zona de Florencio Sánchez y hoy Avenida de Mayo. Y Claudio Erro, que bueno, es otro breve también de la ciudad, porque fue que intentando rescatar al niño Matías Rodríguez, también, bueno, ambos perecieron bajo el agua. Y Oscar Escolio, que tuvo la inundación en el agua, generó una explosión por un vehículo que el agua le desalojó el combustible y bueno, las quemaduras y digamos, la situación de inundación más explosión, bueno, hizo que días después varios
Así que bueno, es a quienes recordamos, pero bueno, en nombre de ellos también a todos aquellos pergaminenses y que también sufrieron y bueno, también no al punto de perder la vida, y muchos que también el impacto hizo que su vida ya no fuera la misma. Ajá. Así que bueno, eso es la invitación. Si llueve, nos vamos a trasladar al Club Juventud en la sede de calle de Vizcayar, ya en la sede del Club Juventud. Ahí vamos a estar a cubierta, digamos, para poder juntar. Va a ser el día 7, Este lunes 7 de abril a las 11 horas. 11 horas. Bueno, está hecha la invitación entonces. Jorge, te agradezco de nuevo por haberte llegado hasta acá, hasta nuestro humilde estudio de Radio La Posta, y bueno, y también aprovechamos para grabar para la otra plataforma. Decirte que te vamos a volver a invitar seguramente dentro de algún tiempo para ver cómo sigue la situación, porque esto no, evidentemente va para largo, ¿no? Son procesos que llevan un montón de tiempo, pero bueno, esperemos que tanto este aporte que nosotros podemos hacer desde acá para difundir, para mantener viva la memoria, para informar a la población de cómo está la situación en cuanto a la posibilidad de una inundación o no, sirva justamente para eso, para despertar conciencia también. También esto que hablábamos, que vos planteabas hace un rato, ¿no? De la tierra, del acceso a la tierra y a la vivienda, tema que podríamos charlar también largamente en alguna otra oportunidad, cómo ha generado también esta problemática. Sí, así que esto es ¿Cómo la vas a ir proyectando si no? claro, y que actualmente vemos que se sigue proyectando sin ningún tipo de, no sé si existirán planificaciones urbanas o estudios de impacto ambiental, para todo lo... Mira, desde la última vez que hablamos, creo que yo te he hecho una entrevista que habrá sido por allá por el 2022, hasta el día de hoy creo que habrán surgido por lo menos 10 barrios privados más alrededor de Tremira. Eso es un impacto debe tener. Sí, fundamentalmente, digamos, si la ciudad quiere tener, mientras puedas mantener su conectividad, su transitabilidad y poner en resguardo, digamos, la ciudad puede tener su sector privado, o sea, por sí mismo privado, pero que sea en el lugar apto, sin generar un impacto negativo hacia también otros espacios territoriales, digamos, teniendo en cuenta la variable ambiental y teniendo en cuenta un eje ordenador, no después queriendo cambiar. Claro. Después de la amenaza, la ciudad tiene una herramienta que es el código de zonificación, que es la que establece, y considerar la variable ambiental sería decir, bueno, mira, vamos a establecer zonas de reserva, estas son zonas que necesitamos para el tránsito de agua, que hay determinadas usos de tierra que no se puede hacer. Y eso es central. Creo que tenemos que no dejarnos confundir también por esto de que del libre albedrío que suena, Sí, sí, de la libertad absoluta, ¿no? porque nosotros lo que vamos a transitar lo vamos a transitar en colectivo y la libertad se ejerce en colectivo con el resguardo de normas, y si no solamente es libertad para unos pocos. Ajá. Y creo que bueno, que en ese camino tenemos que estar. Tal vez ahora tenemos momentos a lo mejor donde se intenta retroceder en determinados aspectos. El tema del desarrollo urbano, lamentablemente no es lo que nosotros hubiésemos querido. Hay sectores que se hubiese podido llegar con determinado resguardo, pero bueno, que sea digamos, la motivación para hacia adelante, para militar y para quienes también le interesa la cuestión pública, las organizaciones político-partidarias, sindicales que también tenían desarrollo para sus afiliados. Bueno, en este tema y en tantos temas, bueno, poder también hacerse piel de esto, que es tan central y tan fundamental como el desarrollo de una ciudad. Gracias, Jorge. Te agradezco nuevamente. Bueno, vamos a decir a Emiliano que ponga la cortina de despedida. No la cortina que está colgada en la puerta. La musiquita.
así ya nos vamos despidiendo. Hemos charlado creo que un rato largo, bueno, tenemos pensado 1 hora, pero creo que nos pasamos muy pasando de poco. Bueno, me parece que sí. Pero bueno, Lo que pasa es que no charlamos tan seguido. Vamos podría ser más seguido, así a dale, tener una frecuencia, ¿viste? vamos Corta. delimitando temas. Exactamente, porque si no tenemos que hablar de cada vez nos encontramos, tenemos que